Buenas tardes, mi nombre es Guillermo López Ruiz, soy maestro de educación primaria formal. Soy maestro oaxaqueño, trabajo en la comunidad de San Ildefonso el Viejo, pertenece al municipio de San Ildefonso Sola, del distrito de Sola de Vega. Actualmente trabajo en esa comunidad que se llama San Ildefonso el Viejo y la situación que se vive en las comunidades rurales de Oaxaca es una situación muy complicada, ya que no son las mismas condiciones en todo el país. Como bien sabemos, para dar a iniciar, hay dos Méxicos, el México del Norte y el México del Sur. En Oaxaca, las condiciones en las que trabajamos son muy precarias, tenemos problemas de desnutrición, tenemos problemas de marginación. Al menos en mi escuela donde trabajo, los niños llegan a caminar hasta 2 horas de la escuela a su casa y de su casa a la escuela y viceversa. Aparte de esto, debido a la pobreza, tienen que apoyar a sus padres en las labores del campo. Los niños de mi escuela se levantan a las 5 de la mañana, sueltan a sus animales, en este caso los chivos y los borregos, y se van a las 5:30 a pastorear, regresan a la escuela, si bien se toman un café y acuden al aula. Al término de las labores escolares, nuevamente retornan, se van a soltar sus animales y se la pasan toda la tarde pastoreando, toda la tarde en el campo, y no hay un espacio donde ellos puedan dedicarle quizás a las tareas extraescolares. Entonces, y todos los días se repite lo mismo, la base de la alimentación también es un poco precaria, el acceso a la comunidad, pues no hay un transporte público, de hecho se tiene que caminar 1 hora y media aproximadamente en un camino de terracería. Los maestros, ¿cómo nos afecta esta reforma? Se ha malentendido de que los maestros no nos queremos evaluar. Nosotros no decimos que no a la evaluación porque es parte de nuestra formación. Nosotros decimos sí a la evaluación, pero una evaluación integral en donde no se esté culpando al maestro en cierta forma de los problemas educativos, podríamos decirlo. Yo nada más hago una pregunta a todas las personas que nos puedan escuchar, a los padres de familia, de aquí del Distrito Federal, de otros países, de otros estados del norte, si estarían de acuerdo que a sus hijos, por ejemplo, los evaluaran con la lengua indígena, con el zapoteco, el mije, el guave. ¿Por qué? Porque en Oaxaca hay 16 lenguas indígenas y nuestros alumnos hablan las dos lenguas, tanto el español y la lengua que corresponde a su región. Entonces, esta evaluación estándar que pretende hacer el Estado no contempla esa multiculturalidad del Estado de Oaxaca, sino que pretende evaluar a la par al niño de Monterrey con el niño de la Sierra Juárez, del cual domina otra lengua. Entonces la pregunta es de que si nosotros no estamos de acuerdo porque ellos también dominan otro tipo de lengua y que no se hace en su contexto, no se hace con su lengua materna. Por eso una de las inconformidades es de que ese examen estándar no contempla esas particularidades. Tendría que ser enfocado al contexto, en la lengua de los niños y las niñas y en base a lo que conocen en su región. Entonces es una de las cosas de que la forma de evaluar no está bien diseñada, bien contextualizada. ¿Cómo nos afecta? La reforma, al hacer un examen estándar y si los niños tienen malos resultados, el culpable es el maestro. Y por lo tanto hay que seguir preparándolo, entre comillas, y a la tercera evaluación que el maestro no tenga buenos resultados con esos alumnos, pues será despedido. Entonces esta reforma no es una reforma educativa, que quede bien claro que es una reforma laboral. Por lo tanto, la intención del gobierno es despedir de manera masiva porque no corresponde a su cuestión ideológica de Estado. Y la idea es despedir de manera masiva a todos los trabajadores de la educación, y para esto se hizo la reforma a los artículos 3 y 73 constitucional. Y la finalidad de todo esto es privatizar la educación, que finalmente la educación la pague quien pueda y quien tenga los recursos económicos para hacerlo. Esta reforma educativa no nada más afecta al magisterio,
y a los maestros, sino también a los padres de familia, ya que en el artículo 73 constitucional, en la reforma que se le hace al 73, indica que los padres de familia van a tener también que solventar los gastos de infraestructura, mobiliario, equipo, energía eléctrica, bajo el liderazgo del director. ¿Qué quiere decir esto? Que el director va a convocar asambleas para ver el cómo hacer para satisfacer estas necesidades. Entonces los padres de familia no han caído todavía porque la información que se da no es la correcta, lo único que se informa es lo que le conviene al Estado. Pero los padres de familia van a empezar a pagar también para sostener esas escuelas. Ya se ha visto en el estado de Guerrero, donde han llegado recibos de hasta 70,000 pesos por el pago de drenaje, de agua, de luz. En el estado de Veracruz también se han visto pagos de esos servicios, y por lo tanto, en esta situación, en la actualidad, los padres de familia están unificando con los maestros para protestar en contra de estas reformas estructurales. ¿Cuáles son las razones de nuestra protesta? ¿Por qué protestamos los maestros de Oaxaca y por qué protestamos los maestros de la Coordinadora Nacional? Porque como profesores somos un sector muy consciente de las reformas de la política neoliberal que está implementando el Enrique Peña Nieto con el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Son políticas que lo único que pretenden es terminar de saquear a nuestro país, y como magisterio consciente no lo podemos permitir. Las protestas que hacemos nosotros en cierta forma es para ir sosteniendo, descarrilar también toda esta gama de reformas estructurales que vienen a perjudicar al país. Pero también sabemos que no lo vamos a poder hacer solos. En esta situación de protesta hemos aprovechado para volantear, para informar, para invitar a diferentes organizaciones sociales, campesinas, colonos, gente del pueblo consciente que quiera participar en un frente único para poder contrarrestar todas estas reformas estructurales que viene encabezando Enrique Peña Nieto, mandatado por esos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y demás, Mexicanos Primero. Entonces la razón de nuestra protesta es informar y también tratar de unificar un solo frente para descarrilar no solo la reforma educativa, sino la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma hacendaria, ya que lo único que hacen es afectar al pueblo mexicano y terminar de saquear al país. Y la finalidad es hacer más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. Es la finalidad de la política neoliberal. Entonces las razones de nuestra protesta tienen esos objetivos: tratar de hacer un frente único, tratar de frenar, descarrilar estas reformas para que no terminemos de entregar a nuestro país y a la soberanía nacional. ¿Cuál fue el detonante para convocar un plantón masivo? Consideramos nosotros que se tiene que aglutinar a las masas, se tienen que organizar a las masas. No podemos soportar, México ya no soporta más una reforma de este tipo. Desde hace más de 30 años, esta política neoliberal globalizada se refleja en una gran crisis en la política, en la economía y en los conflictos sociales. En la política bien sabemos que en México no hay democracia, tenemos un presidente impuesto. En la economía sabemos que el salario ya no alcanza, que el valor adquisitivo se ha perdido hasta un 40%. En los conflictos sociales vemos desde el norte del país hasta el sur peleando los pueblos originarios, defendiendo sus recursos naturales que prácticamente los quieren entregar al extranjero. En Oaxaca tenemos el caso del Istmo de Tehuantepec, donde las empresas eólicas están prácticamente comprando los terrenos de los pueblos guaves y dándole un pago de 7 pesos mensuales la hectárea. Entonces el detonante es de que ha llegado el momento ya de convocar a la movilización masiva de todos los sectores. El magisterio está convocando una huelga nacional en protesta a esta reforma educativa, pero que también tiene que ir conectada también con los demás sectores sociales para tratar de frenar no solo la reforma educativa, sino todas las reformas que afectan al pueblo mexicano. Desde aquí pues hacemos un llamado a los maestros a que nos informemos, investiguemos y hagamos acto de conciencia, ya que hoy considero yo y consideramos los maestros
que estamos ante la antesala de la cuarta transformación social de nuestro país, después de la independencia, la reforma, la revolución mexicana. Hoy estamos en un proceso de transformación social e invitamos a todos los sectores sociales y populares que quieran participar en esta transformación social para defender a nuestro país. De lo contrario, nuestro país, nuestra soberanía nacional estaría siendo ya quebrantada y entregada a todos esos organismos internacionales que lo único que quieren es tratar de saquear a nuestro país. De manera muy general hacemos la invitación a todos estos sectores a que nos unifiquemos, hagamos el debate, ¿por qué no? También los foros, el análisis, las preguntas, y que tratemos de llegar a una conclusión de qué es lo que puede pasar y del cómo podemos descarrilar esas reformas estructurales para preocuparnos un poco más en nuestra nación, en nuestra patria, y no dejar un país entregado a los imperios internacionales. Entonces, la situación que estamos convocando como magisterio es el llamado a la unidad para enfrentar a estas reformas estructurales.